Hemos estado obteniendo gran riqueza de instrucción por la palabra que hemos estado analizando en el capítulo 5 del Evangelio de Juan. Abundante sabiduría y riqueza de Dios. Es un evangelio y este capítulo que más adelante vamos a ver un discurso de los más extraordinarios que el Señor da en torno a su obra, a su deidad, a lo que Él viene a hacer, pero da cabida a esa parte, este evento inicial donde en el estanque de Betesda el Señor sana a un paralítico. Lo hizo allí en el tiempo de Dios. Él eligió sanar a quien Él quiso. Eh, lo hizo de una forma en que extraordinaria, mostró su beneficio sobre esa persona, eh, donde todos los que estaban allí estaban puramente en función a su propio deseo, a su propia necesidad, cada uno tratando de ver cómo se ganaba el favor sobre cualquier otro. Era lo que se miraba ahí, todo un asunto de codicia, de egoísmo, y el Señor viene y muestra misericordia sobre una persona allí. Así que el tema de hoy sigue siendo el estanque de Betesda, el día de reposo y lo que podríamos decir que es la parte 4 de esta discusión sobre este tema. Ahí esta persona experimentó una sanidad instantánea de una forma sobrenatural que Dios permitió. Y les leo el texto para que estemos contextualizados en qué es lo que estamos tratando. El texto es Juan capítulo 5, verso 9, la parte B, hasta el 16, y dice así: y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Hasta allí prácticamente predicamos la semana pasada, perdón, la semana antepasada. Y sigue el versículo 14 y dice: después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Aquí vemos cómo este evento viene a desatar toda una furia de los grupos religiosos contra Jesús por haber realizado una sanidad en el día de reposo. Aquí vemos cómo, si vemos versículo a versículo lo que analizamos, ese milagro sucede en ese día de reposo, dice la palabra, y los líderes religiosos protestaron. Le dijeron a ese hombre le dijeron al hombre que había sido sanado: no puedes trabajar en el día de reposo, porque la ley no te permite cargar esa camilla. Allí en realidad su interpretación de la ley iba más allá del propósito de la ley. No estaban comprendiendo. Él no se ganaba la vida jalando esa camilla, porque ni siquiera podía hacerla. Él era una persona que vivía inválida por muchos años. Así que ahí lo que está haciéndose ver, y lo discutimos ampliamente, es cómo esa falsa religión convierte de pronto en manipulación las cosas externas sin cambiar lo importante que es lo interno, sin cambiar las motivaciones. Con justa razón el Señor viene y le dice lo trata a los judíos y a los religiosos como sepulcros emblanquecidos, porque al final de cuentas ellos les interesaba mostrar la apariencia externa sin tener mayor valoración de lo interno. En vez de considerar como un día sagrado especialmente para obras de gratitud por la salvación de Dios, por el favor de Dios, era dejar de hacer cualquier cosa ellos para ser merecedores al final de cuentas de esa salvación, pretendiendo ganarse algo. Y uno tiene que entender que no se trata de eso. Si entendemos la gracia, todo nos viene por gracia y favor y misericordia del Señor. Yo no estoy pretendiendo ganarme la salvación, estoy agradeciendo esa salvación, ese favor, esa misericordia que Dios me ha mostrado. Su parecer era que el hombre había sido hecho para el día de reposo y no al contrario, el día de reposo para el hombre.
no aplicaban la ley correctamente. Mencionamos algunos textos de la palabra que están contemplados en lo que es la ley, pero quiero traer uno que no lo referí la semana pasada, no sé si está en presentación, pero usted anótelo allí. Es Éxodo capítulo 16, verso 28 y 29. Eso está, se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, dice así: entonces el Señor le preguntó a Moisés: ¿hasta cuándo este pueblo se negará a obedecer mis mandatos y mis instrucciones? Tienen que entender que el día de descanso es un regalo del Señor para ustedes. Por eso Él les provee una doble cantidad de alimento el sexto día, a fin de que tengan suficiente para 2 días. El día de descanso todos deben quedarse en el lugar donde están. No salgan a buscar el pan el séptimo día. Y yo pienso que pocos pasajes dan tanta claridad que no debían trabajar en aquello que era su sustento en ese día. Hoy Cristo es nuestro reposo. Hoy Cristo es nuestro pan de vida. Hoy Cristo tiene esa dimensión en donde Él nos ha buscado, nos ha llamado, nos ha justificado, nos ha glorificado. A Él celebramos justamente en el día del Señor. Ya no somos llamados a un seguimiento de acatamiento al día de reposo bajo la forma anterior. Ahora somos una nueva creación en Cristo Jesús y celebramos a Cristo cada primer día de la semana, el día en cual celebramos la resurrección del Señor. Allí vimos cómo en el versículo 11 Él respondió: el hombre que me sanó me dijo, toma tu camilla. ¿Quién hizo cosas semejantes?, preguntaron ellos en el 12. Le exigieron. El hombre no sabía porque Jesús había desaparecido. O sea, ellos no tenían interés de la magnitud de lo realizado, de la misericordia mostrada, sino simplemente quién quebrantó su posición, quién vino a violentar lo que ellos tenían como una cuestión de firme acatamiento. Ellos, su interés no estaba en el poder, en la compasión del Señor, solamente querían saber quién era aquel que había cometido el desacato a su ley, para tildarlo de alguien peligroso, de una persona delincuente. Así que su consulta no fue quién te curó, sino quién te ordenó llevar esa camilla. Y de ahí fue donde prácticamente terminamos la semana pasada. Hoy continuamos con el versículo 14, que dice así, en la Nueva Traducción Viviente, el versículo 14. Pero después Jesús lo encontró en el templo y le dijo: ya estás sano, así que deja de pecar, o podría sucederte algo mucho peor. Aquí está haciendo ver cómo esa misericordia mostrada debía provocar una respuesta de fidelidad, de abandono de la maldad en esa persona. Cuando usted conoce íntimamente al Señor, hay una inclinación al Señor. Hay una inclinación a no seguir haciendo aquello incorrecto que se hacía. Si se sigue haciendo lo incorrecto, en realidad se tuvo una experiencia espiritual, pero no se conoció en intimidad al Señor. Y va a suceder como le sucedió a aquellos que cuando llegan y dicen: Señor, hicimos esto en tu nombre, hicimos aquello en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios en tu nombre. Y el Señor le dice: apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. O sea, no hay un asunto de intimidad, aunque haya sido, al final de cuentas, el Señor los haya utilizado para mostrar su gloria, para mostrar un favor sobre esa persona o a través de esa persona para con otras personas. Y eso tenemos que tenerlo claro. Aquí se da una advertencia también que es aleccionadora. No en el sentido, y hay que entenderlo bien, de que toda enfermedad es el resultado del pecado inmediato personal. Eso hay que tenerlo claro, porque también existen enseñanzas ante las cuales Dios permite afectaciones que están asociadas por una desobediencia deliberada a Dios. Pero no podemos decir esa persona está enferma o esa persona tiene este mal porque ha pecado, porque claramente la palabra descarta eso como un hecho que es sí, solo sí. Un ejemplo para que tengamos esa claridad: Juan capítulo 9, verso 1, dice así: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí,
¿quién pecó? ¿Este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras del Señor se manifiesten en él. Aquí en este caso particular, Jesús dejó claro que el pecado personal no era la razón de la ceguera de esta persona. Hoy vemos gente con un temor de decir, tengo una afectación tal, tengo tal situación económica, porque ya piensa que todo el mundo lo va a ver pues con la ceja levantada, que todo el mundo lo va a ver con sospecha porque anda haciendo algo malo. Eh, Tengo que entender que la sabiduría de Dios, el propósito de Dios, tiene papeles importantes en todos estos asuntos. Si vemos, por ejemplo, el caso de la vida de Job, ¿has visto a mi siervo Job? El Señor diciendo de una persona que era como ningún otro en la tierra. Pero sin embargo, ¿quién ha sido probado como fue probado el siervo Job? Hay muchos eventos en la vida que no tienen relación alguna con el pecado. Y tenemos que entenderlo así. Dios es absolutamente soberano y permite propósitos a veces con condiciones, con situaciones no muy claras o totalmente desconocidas para muchos de nosotros. Y no podemos conectarlo. Pero si algo podemos conectar usted y yo siempre, su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Siempre habrá algo que va a favorecer el plan de Dios, el propósito de Dios, la vida de sus hijos, en eso que Dios está permitiendo. Eso es algo que usted y yo tenemos que tener claro, pero esto no lo puede engranar jamás la famosa teología de la prosperidad, porque usted tiene que estar bendecido, prosperado y en victoria. Y si usted no tiene todo a su haber en la parte económica, en la parte de salud, Dios no está con usted. Y eso no enseña la palabra. Eso no es lo que la palabra instruye. Aunque también la palabra hace ver que Dios tiene tratos directos con personas que no actúan correctamente. Pero no podemos limitar al Señor a que ese es sí, solo sí. Si usted no actúa bien, tiene trato incorrecto, tiene trato adverso o dificultad, o que cualquiera que esté en dificultad es porque no está correcto con Dios. No es eso. Los apóstoles serían los primeros descartados. El apóstol Pablo sería el primer descartado. Persona que sufrió cualquier cantidad de situaciones siendo una persona intachable en todo su proceder. Pero vemos también la palabra haciéndonos advertencia. Por ejemplo, el salmo que leímos al inicio. El Salmo 32, verso 3 dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, y se volvió mi verdor en sequedad de verano. O sea, mientras hay claras ocasiones en que hay trato directo de Dios para hacernos a nosotros enmendar, porque aquí claramente está diciendo una situación allí, incluso más adelante, si leemos lo que sigue el Salmo, dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la maldad de mi pecado. O sea, el Señor actuó en consonancia con ese arrepentimiento. Esto es también parte de su gracia. Yo no puedo verlo ajeno a la gracia del Señor, ajeno a la misericordia del Señor. ¿Para qué? Para sacarnos de cosas que nos están afectando o que pueden afectar nuestro testimonio como pueblo suyo. Entonces Dios permite severamente, tratos severos muchas veces para que usted y yo enmendemos actitudes. Pero no quiere decir que todo trato de Dios es porque usted y yo tenemos una mala actitud. El Señor estaba aquí advirtiendo a este hombre de una posible consecuencia aún mayor que esos 38 años de invalidez que él había tenido. Su cuerpo había sido sanado, pero no dice nada de que hubiese existido algún cambio en su condición espiritual. No lo está diciendo. Y por la reacción que vamos a ver, lo que leímos anteriormente, parece que él no atendió la advertencia que el Señor le hizo. En ese momento, él estaba sin reconciliarse con Dios. Él estaba en el estanque simplemente tratando de ver cómo salía avante de su situación, pero tratando de ver cómo iba sobre alguien o podía ir y obtener eso antes que otro se lo arrebatase. Todos estaban en ese sentir. El Señor sabía la condición de esa persona y le dice, no continúes pecando. Esa es la advertencia. O sea, lo estimula a ponerse en una relación correcta con Él, a cambiar su vida para que no le suceda algo peor. ¿Qué le puede pasar peor a esta persona que ha estado en esa condición por 38 años?
¿Qué le puede pasar a un pecador no arrepentido? Pues justamente a aquel que no ama a Dios, aquel que no se vuelve a Dios, pues al final de cuentas, pues tiene un destino final claramente indicado por la palabra, perdición eterna. Aquí en el verso 15 dice así: entonces el hombre fue a ver a los líderes judíos y les dijo que era Jesús quien lo había sanado. Póngase a pensar, ahí por la misericordia mostrada, recibida por ese hombre, aquí lo que hace ver es que su falta es grave, que su condición de caída, de condición caída más bien, es totalmente clara en una persona de esa naturaleza. Para él esos 38 años de sufrimiento y recibir una sanidad no le provoca un inclinarse, un adorar inmediatamente al Señor, sino que se aparta del Señor y muestra lealtad ¿a quién? A los judíos que en ese momento odiaban al Señor, y él estaba mostrando su ingratitud, su incredulidad, esa incredulidad obstinada en que el hombre de condición caída está delante de Dios. Y vemos cómo él, al igual que aquellos leprosos que iban y que gritaron al Señor para poder obtener un favor, una gracia al Señor, ellos no reconocieron el favor del Señor. Hay mucha gente que anda buscando la mano del Señor. Hay mucha gente que anda buscando los favores del Señor, pero no tiene eso, una condición en la cual yo puedo decir, si esta persona recibió sanidad, quiere decir que esa persona fue regenerada espiritualmente. Dios en su misericordia muestra su gracia sobre buenos y malos, hace llover sobre buenos y malos, pero lo que pasa es que hay pueblo que entiende que es Dios y hay pueblo que simplemente piensa que puede hacer una exigencia a Dios. Todo lo recibimos por gracia, todo viene por la maravillosa misericordia del Señor, y en eso usted y yo tenemos que estar claros en todo momento. Si recordamos ese pasaje de estos leprosos que mencioné hace un momento, está en Lucas capítulo 17 verso 12, dice así: y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Ve qué interesante. Aquí evidenció que recibió algo más que la sanidad física. Creyó en Jesucristo, y el que cree tiene vida eterna. Y está refiriéndose a alguien que es un samaritano. Hoy podríamos decir, en el contexto, más bien contextualizando esto, podría ser un palestino, alguien que los judíos odiaban y sin embargo mostró gratitud, mostró afecto y se volvió al Señor. Y eso es lo importante que usted y yo tenemos que tener claro. Aquí, como en otras ocasiones, los judíos ignoraron el milagro. Aunque la respuesta del paralítico fue con énfasis en la curación: el que me sanó fue el que me dijo: toma tu lecho. Ellos le preguntaron: ¿quién te dijo toma tu lecho? O sea, no estaban interesados en quién lo sanó, sino en quién le hizo tomar su lecho. Ahí lo que ellos mostraban era una hipocresía religiosa que los delataba. No tenían interés en el milagro, sino meramente en su norma religiosa, en su continuidad de poder, de dominio sobre el pueblo, a través de todas esas prácticas religiosas que eran exclusivas de su interpretación, porque eran ellos los que al final de cuentas eran, a través de su interpretación, llamados a conducir al pueblo, y eso les quitaba poder. Tenemos que entender que esta situación fue la que desencadenó toda una serie de eventos que aquí en esta acción es, según la palabra, donde se cataliza todo eso. El verso 16 lo deja claro cuando dice: entonces los líderes judíos
comenzaron a acosar a Jesús por haber violado las reglas del día de descanso. Y claramente ahí está haciendo ver en la mente de los religiosos, Jesús no solamente era culpable de violar el día de reposo, sino algo peor, estaba incitando a otros a violarlo. Y esto suscitó a partir de este momento una abierta persecución hacia el Señor, porque era una pérdida de poder de ellos. No tanto era un asunto de un celo por Dios, sino que se mostraba algo que les hacía perder control, dominio, gobierno sobre ese pueblo. Esa actitud hostil hacia Jesús cada vez iba a ser más definitiva, cada vez iba a ser más determinante, hasta culminar en lo que todos sabemos que culminó, a través de mentiras, a través de engaños, llevar a Cristo Jesús a la cruz. Pero todo eso, de hecho, era parte del plan de Dios. Dios usa la maldad del hombre, Dios usa la iniquidad del hombre para un propósito suyo. Ahí la razón principal que ellos argumentaban para tomar esa acción era porque hacía estas cosas en el día de reposo, según lo que este pasaje concluye. Aquellos estaban cubriendo toda su hipocresía con una capa de piedad. Era por respetar lo que el Señor había dicho, pero estaban yendo contra el Señor mismo, como ahorita en lo que sigue de este pasaje vamos a ver. Jesús desestima la ley oral de los judíos, pues al final de cuentas eran tradiciones de hombres y no eran cosas según Dios. Y tenemos que entender que todo sistema de valoración de obras humanas solo lo que hace que es mostrar orgullo, mostrar menosprecio a la gracia divina. Cuando usted sobreestima lo que usted hace y no reconoce el favor de lo que Dios ha hecho, hoy lo vemos en el tiempo presente. Vemos muchos grupos con corte judaizante buscando cómo introducir de pronto prácticas de religión judía que muchas son ajenas a la propia cultura en la cual se vive, con el anhelo de qué, de parecer al final, de sentirse más piadosos o de sentirse al final de cuentas más justos, en detrimento de la gracia que el Señor nos ha mostrado a través de su palabra. ¿Por qué estamos en Cristo? Por gracia somos salvos, por medio de la fe, no por obras, dice la palabra, para que nadie se gloríe. Y vemos cómo en aquel tiempo y ahora la exhortación que Pablo hizo a los Gálatas es algo que es sumamente vigente cuando vemos deseos de pretender ostentar alguna valía delante de Dios por lo que yo hago y no por lo que Cristo Jesús hizo. Si nos acordamos un momento de Gálatas capítulo 5, verso 4, dice así, la Nueva Traducción Viviente: pues si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, han quedado separados de Cristo, han caído de la gracia de Dios. O sea que es no haber entendido realmente la verdadera gracia del Señor cuando la persona está en función a mostrar lo que yo soy. Es que míreme, Señor, yo soy una persona que me conduzco bien, yo soy yo, y ese tipo de actitud es aborrecible delante del Señor porque estamos menospreciando nuestra condición caída de que no merecíamos nada, simplemente la gracia del Señor nos alcanzó. Y vemos como que al igual que estos judíos del primer siglo, mucha gente pretende seguir en su orgullo religioso, en sus obras humanas, emulando prácticas religiosas para sentirse más piadoso delante del Señor y haciendo usanzas judías, como si eso diera alguna justicia adicional. Tenemos que cuidarnos, la advertencia está ahí puesta siempre por medio de la palabra. Marcos capítulo 7, verso 8 dice así: porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Jesús acusó primero a estos por haber abandonado todos los mandamientos contenidos en la ley de Dios. Y luego los acusó por haberlos sustituido por leyes que tergiversaban lo que Dios había hecho y lo constituían más en leyes a la medida de seres humanos, sin ningún valor de justicia delante de Dios, sino solamente al final es un menosprecio a la gracia del Señor. Hoy, si usted y yo entendemos la gracia del Señor, pues tenemos que entender que al final de cuentas nuestra vida tiene que ser una vida donde nos postramos ante Él, no ante
la elocuencia de nuestro hilvanado pensamiento y de nuestros actos piadosos, y siguiendo diferentes filosofías que tienen apariencia de piedad, pero al final de cuentas simplemente lo que inflan es el ego. Vea lo que dice Colosenses capítulo 2, verso 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Dios. Vemos al mundo en una contienda, en una de pleitos, lejos de ser conocimiento avanzado y profundo en la palabra del Señor. Hay muchas creencias de falsos maestros que al final son simplistas e inmaduras en todo lo que es aspectos en los cuales se empiezan a especular sobre ideologías, sobre filosofías, sobre disposiciones de hombres que operan todo de acuerdo a un pensamiento meramente humano. Y la palabra dice que esta sabiduría es terrenal y es diabólica. Hoy vemos moviéndose en muchas corrientes de pensamiento solamente en función a lo que el hombre piensa, a lo que el hombre cree y no según Dios. Aquí el Señor confronta esta hipocresía religiosa. De seguido, Él va a mostrar cuál es su verdadera identidad y lo irrelevante de esa falsa religión que no entendía, que no conocía verdaderamente al Dios que se estaba mostrando en la persona de Jesucristo, que era lo que ha estado afirmando, ha estado llevando adelante todo este evangelio. Entender quién es ese personaje, entender mediante las manifestaciones de los milagros, mediante las diferentes señales, quién era esa persona, y que al poder creer quién es esa persona podamos tener todos vida eterna. Colosenses 2:9 dice: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, Jesús no solamente era un profeta, no solamente era una persona letrada, no solamente era una persona que vino y marcó la historia. Jesús es Dios, plenamente humano, pero plenamente divino. Toda la plenitud de la deidad está en Él. Jesús posee en su naturaleza todos los atributos de la deidad, y es lo que más adelante vamos a ver con detalle. Pero la oposición de los judíos aquí contra su Mesías se iba a intensificar hasta satisfacer la maldad de sus corazones, y en ese momento fue el eliminarlo, el quitarlo de en medio, el que no siguiera instando de ninguna forma y llevarlo a la cruz, con un propósito al final que ellos y las mismas tinieblas no pudieron dimensionar, no pudieron no pudieron ver realmente el alcance de ese acto, donde ellos estaban acarreando condenación para sí mismos, pero Dios estaba cumpliendo un plan de redención, no para un grupo en particular, sino para todos los pueblos de la tierra. Este rechazo que fue catalizado por el apego religioso al día de reposo, teniendo una mala interpretación del verdadero sentido espiritual del día de reposo, era ajeno a la verdadera sabiduría de Dios. Y la palabra es muy enfática cuando dice 1 Corintios 2:8, cuando se refiere a la sabiduría, dice: la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. O sea, si no conocían la sabiduría de Dios, no estaban interpretando correctamente la palabra de Dios, que es sabiduría de Dios. Porque si la hubiesen conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Dios da verdadero entendimiento de su palabra a los que verdaderamente tiemblan ante su palabra, a los que verdaderamente se inclinan ante su palabra. Pero este pueblo fue un pueblo obstinado al extremo. En su actitud acarrearon sobre sí mismo automaldición. Y vemos situaciones que son muy dolorosas, que se han dado en la historia y que reflejan ninguna otra cosa más que simplemente el recibir el embate de las cosas que han permitido o han demandado sobre sí mismas. Y algo para que lo quede ahí en su meditación: Mateo 27:25 dice así:
Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Todavía la Nueva Traducción Viviente dice: y la gente respondió a gritos: nos haremos responsables de su muerte, nosotros y nuestros hijos. Vea usted la clase de expresión que los judíos de ese momento, ¿qué estaban haciendo? Aceptando la culpa de lo que se estaba dando ahí en esa ejecución mañosa, manipulada, casi que relevando, absorbiendo de toda responsabilidad a los romanos y tomándola para sí mismos. Y algunos dicen: su sangre sea sobre nosotros, no, que la sangre de Cristo los va a redimir. No, ahí están solicitando culpabilidad por lo que estaban haciendo. Allí prácticamente esa situación no se dejó esperar y no retardó mucho, y 70 años después, un tiempo que ya había sido también dicho por el Señor, Jerusalén fue destruido por completo, fue totalmente barrido, borrado como pueblo exclusivo en el cual la promesa del escogimiento de Dios se daba. Tenemos que entender algo: todo el pueblo, todos los que eran elegidos, escogidos, eran del pueblo escogido, eran del pueblo de Israel. Pero a partir de esta apertura, a partir de este momento, ahora son uno más de todos los pueblos de la tierra, donde el Señor llama de toda nación, de toda tribu, de toda lengua a sus elegidos, llama a su pueblo de entre todos y cada uno de los pueblos de la tierra. Fue hasta aquí, fue un punto de corte, de quiebre en ese plan de Dios. Ahora por su gracia, ahora por su amor, ahora por su misericordia, usted y yo somos recibidos en casa. Usted y yo somos llamados a sentarnos a la mesa. Usted y yo todos somos llamados a ser pastoreados por el único pastor de un solo pueblo, que hizo de todos los pueblos gentiles y judíos un solo pueblo. Quitó la barrera de separación intermedia para que todos juntos alabásemos al único y suficiente Dios. No somos llamados a estar en contiendas y pensar que Dios tiene a este pueblo favorito en relación a otro, si estamos hablando de cuestiones geopolíticas. No, Dios tiene su pueblo de entre todos los pueblos de la tierra, y ese es su pueblo predilecto, ese es su pueblo escogido, ese es el pueblo por el cual usted y yo tenemos que orar. Ese es el pueblo que la palabra llama el Israel de Dios, y usted y yo tenemos que estar constantemente bajo ese entendimiento. Yo les animo a que mediante este cántico podamos entender que usted y yo hemos sido recibidos en casa. Gente gentil, gente judía, gente palestina, gente árabe, gente china, gente de todas las dimensiones de la tierra que han creído que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Ese es el pueblo, esa es la iglesia del Señor. Esa es por la que usted y yo tenemos que orar, bendecir y orar en todo momento. Sean benditos los que oren y bendigan a su iglesia. Así que, ¿qué les parece si en este cántico reconocemos esa gracia del Señor que nos pastorea día a día y que nos lleva a ser ese pueblo lleno de gracia, lleno de favor y lleno de gratitud? Amén. Adoremos al Señor. Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. En tus brazos cada miedo y temor se apaga.
enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Aunque pase por el valle de la sombra y muerte, yo no temo, yo confío, Cristo estás conmigo. Y si caigo o me pierdo, vienes a buscarme. No me olvidas y me encuentras y nunca te rindes. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Bueno, gracias damos, Señor, porque antes no éramos pueblo, pero ahora somos pueblo de Dios. Señor, y tú nos has llamado a sentarnos a la mesa. Señor, tú nos has llamado a la casa. Gracias, bendito Dios de gloria, porque Señor, tú quitaste toda barrera intermedia, Señor, que había entre los diferentes pueblos de la tierra, Señor. Y hoy has creado un pueblo, Señor, un pueblo que se inclina ante ti. Hay un remanente de Israel, hay un pueblo, Señor, gentil, que todos constituimos por tu infinita gracia y misericordia, Señor, ese Israel de Dios, ese pueblo al cual, Señor, tú llamas, Señor, a orar y bendecir. En cada lugar de la tierra oramos, Señor, para que tú guardes, para que tú bendigas, para que tú protejas, para que tú lleves adelante, para que tú lleves a paz, Señor, a cada uno, Señor, de este pueblo tuyo, escogido, llamado a ser un pueblo, Señor, santo, un pueblo que manifiesta las virtudes de aquel que le escogió y le sacó de tinieblas a su luz admirable, Señor. Padre, oramos y bendecimos, Señor, a cada uno de tu pueblo, de tus hijos, Señor. Y te damos gracias por tu llamado, por tu elección. Señor, gracias porque tú eres nuestro pastor y nada nos faltará. Tú nos conduces, tú nos llevas, Señor, a verdes pastos, a arroyos de tranquilas aguas, Señor. Es en tu presencia que nos gozamos este y todos los días de nuestra vida, para, Señor, darte a ti siempre, Señor, toda la gloria, toda la honra, todo el honor y toda la alabanza por la gracia recibida. Amén y amén. Que Dios nos permita, amados, estar de continuo orando, bendiciendo al pueblo de Dios, al Israel de Dios, a la iglesia de Dios, en todos los diferentes lugares de la tierra donde se encuentran. Que Dios conduzca a paz. Hay una Jerusalén celestial que todos somos llamados a ser parte de ella, los que Dios ha escogido, y oraremos permanentemente por ese pueblo que conforma a esa ciudad de Dios. Y gracias damos al buen Dios por hacernos entender a través de la palabra esa misericordia, esa gracia. Yo quiero animarles a que estemos atentos en todo lo que corresponde en estos tiempos, que son tiempos verdaderamente difíciles. Algunos lo han visto como tiempos apocalípticos y que bueno, ya se acaba todo y que Dios viene. En realidad nadie lo sabe. Hay situaciones que hacen ver
situaciones de congoja, ciertamente, pero el tiempo es de Dios. A usted y a mí nos toca vivir cada día como si fuera el último día, dependiendo del Señor, preparados para irnos con el Señor cuando así Él lo disponga. Pero en la medida de nuestras opciones humanas, tenemos que tomar acciones que favorezcan en gracia y en favor a todo nuestro entorno, a las personas que les predicamos la palabra, pero también que nuestra conducta sea un ejemplo de testimonio cristiano. Yo por lo menos quiero que todos seamos parte de este llamado a, a favorecer el que esta situación vaya buscando un declive. Ciertamente algunos pues tienen la esperanza en la vacuna. Hay países que ya después de vacunado un alto porcentaje de la población ya han quitado mascarillas y han quitado una serie de cosas y dicen vía normal. Bueno, y los contagios se han venido abajo. Eh, Aquí en nuestro país estamos en lo más difícil, en el momento más crítico. Incluso los sistemas de salud en este momento no pueden aceptar a enfermos de otras situaciones que no son meramente COVID. Yo quiero que hoy oremos por algunos de los hermanos que están allí afectados. De momento hay varias familias que han pasado por ese laberinto difícil. Michael lleva varias semanas ahí, creo que ya 2, en el hospital. La familia aquí pues también cuidándose con afectación. Amalia y ellos también, sé de Jonathan, de Jessica, que están afectados. Quiero también que oremos por Diana. Dianita Barca tiene necesidad de ser incluida para un tratamiento que debe ser atendido como emergencia, pero por la saturación de COVID no están haciendo espacio para otras cirugías y demás. Entonces yo quiero que oremos para que Dios abra espacio para ella y que pueda tocar los cuerpos físicos de estas personas que están afectados y los que usted tenga ahí a mano en este momento en su pensamiento, gente familiar que tal vez no estamos enterados, pero que necesitan nuestras oraciones. Creo firmemente que la oración del justo puede mucho, creo firmemente que este acuerdo de la iglesia, cuando la iglesia se pone de acuerdo y ora, Dios hace cosas extraordinarias. Así que, ¿qué les parece si en este momento oramos por esa sanidad? Oramos para que Dios se glorifique en la vida de estas personas. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, venimos, Señor, aquí puestos de acuerdo como iglesia para clamar, Señor, por sanidad. Para clamar, Señor, para que tú toques las vidas de cada una de estas personas que están siendo afectadas, Señor, sus vidas, sus familias por este virus, Señor, que abras espacio, Dios, y que uses a todo el sistema médico hospitalario en la mejor calidad, Señor, para que Dianita pueda recibir también, Señor, el servicio que se requiere en esta hora para su vida, Señor. Padre, clamamos al Dios que gobierna cielo y tierra para que seas tú, Señor, abriendo esos espacios y usando diligentemente a todos esos recursos a tu haber, Señor, para que se materialice, Señor, una sanidad, una restauración para honra y gloria de tu santo y bendito nombre. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, y te damos a ti, Dios de gloria, toda la honra, todo el honor, toda la alabanza sea para ti, Señor. Que cada uno de los que están viviendo esas aflicciones, Señor, puedan tener ese reposo en ti, puedan descansar en el Dios de toda gracia, de toda bondad, de toda misericordia, que no dejará, a pesar de las limitaciones, a pesar de las pruebas, de amar y de cuidar a su pueblo escogido, a su pueblo santo, a esta iglesia de Dios. Gracias, bendito Dios, por permitirnos ser parte de este tu pueblo, de este Israel de Dios. Todo honor y gloria sean para ti siempre. Amén y amén. Bueno, amados, les llamamos entonces a tener esa consideración. Nosotros como iglesia pensamos, los ancianos, ¿qué podemos hacer para mitigar nosotros como iglesia? Porque yo sé que cada quien dirá, no, nosotros aquí no hemos sido los gestores de que se multiplique esta afectación. Amados, nadie puede decir a ciencia cierta quién es un transmisor y quién no. Hoy tenemos una situación comunitaria y lo más sano, lo más correcto es minimizar todas las movilizaciones posibles hasta que esto decaiga. Por lo menos hemos entendido que nuestra parte activa aquí es minimizar a nivel de iglesia la movilización de gente, máxime que aquí en Palmares estamos al doble de
de casos presentes de gente contagiada que el resto del país. Y tenemos que tomar eso como un indicativo de cuidado. Por lo menos este mes nosotros hemos decidido, vamos a continuar este mes en servicios de esta naturaleza, virtuales. Empezaremos el siguiente mes ya de forma presencial, con un poco más de holgura, de libertad. Damos gracias a Dios porque también ahí la vacunación va avanzando y ya, pues ahí los sesentones ya estamos siendo llamados a esto y alabado sea el Señor. Creemos que es un medio, pero nuestra confianza está plenamente puesta en el Dios que nos restaura, que nos sana y que tiene nuestra vida en sus manos. Vivimos para Él y si Dios nos llama a su presencia, pues morimos para Él. Sea que vivamos, sea que muramos, de Él somos. Amén. Bueno, oramos por los cumpleañeros, cumpleañeras, personas que están ahí celebrando un año más de vida, un año más de matrimonio. Que Dios les bendiga, que Dios les provea generosa y abundantemente cada día más de su favor y de su gracia. Oramos por ustedes y oramos en la oración final para despedir este tiempo. Amén. Padre, gracias damos, Señor, por permitirnos estar juntos a través de este medio con cada uno de mis hermanos, Señor, para celebrar tu nombre, Señor, para celebrar al Dios de la vida, para celebrar a aquel que escogió, que llamó un pueblo, que hoy entendemos que es el Israel de Dios, la iglesia, Señor, que convergen en ella, Señor, todos los pueblos, el Israel, el remanente de Israel, como el pueblo gentil. Tú quitaste la pared divisoria y has formado un solo pueblo al cual bendecimos. Y queremos, Señor, que tu favor y tu gracia sea sobre todos y cada uno de mis hermanos. Bendice, Dios, a los que están celebrando un año más de vida. No es una vida ordinaria, es una vida especial. Tú la hiciste especial, Señor, con tu presencia, con tu llamado, con tu escogimiento. Bendícele amplia y generosamente, Señor. Hoy en tu nombre, Dios, conforme el entendimiento de tu palabra, Señor, bendigo tu iglesia, conforme tú dijiste. Así bendecirás a mis hijos. Declararás mi nombre sobre ellos y yo los bendeciré. Que el Señor Dios del cielo y de la tierra te bendiga y te guarde. Que ese buen Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que ese buen Dios alce sobre ti su rostro, llene tu vida, llene tu casa, llene tu corazón de paz. En el nombre del Dios Padre, del Dios Hijo y del Dios Espíritu Santo. Se les ama mucho, cuídense por favor, que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Amén.